Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Bueno, pues vamos a entrar en la clase del día de hoy. Me da gusto verles, me da gusto saludarles, pero vamos a continuar entonces con la palabra. El tema de esta tarde, siguiendo con la línea que hemos trazado del poder del Evangelio y los temas que hemos tratado del Espíritu Santo, hoy vamos a hablar acerca de que el Espíritu de Dios nos aparta. El Espíritu de Dios nos aparta para la obra. El Espíritu del Señor te señala, te guarda, te cuida, te protege y te capacita para la obra del ministerio. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quisiera comentarles también que vamos a ver cosas bien sencillas que pasan antes de que el Espíritu del Señor nos aparte para la obra. A veces queremos que el Señor pues haga algo, ¿no? Grandioso, así, sobrenatural para que entre la palabra en nuestras vidas, para que nos quite todos nuestros temores y para que en una sola imposición de manos todas estas cosas pasen. Y qué bueno sería, ¿no? Que así fuera y que en muchas ocasiones puede suceder para muchas personas, pero casi siempre y en la mayor parte de las veces eh, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y a veces son cosas tan sencillas que se nos pasa que pasan desapercibidos. Y esas son las tipos de cosas en las cuales yo me quiero centrar, en las cuales yo quisiera señalar, porque son cosas tan sencillas que a veces se nos pasan. En una ocasión vi a una niña en uno de esos memes de teléfono que estaba la niña, como que estaba angustiada porque no le entraba la tarea, ¿no? Y abría el niña el libro y le daba vuelta a la página y luego le hacía así, luego le hacía así. Y le daba la vuelta a la página y le hacía así, se lo aventaba la niña, como que el conocimiento que me caiga. Y a veces así estamos nosotros con el Señor, ¿no? Abrimos la Biblia y la queremos así, para que entre. Pero mire, el Señor nos habla. El Señor no tiene ningún problema en abrir todo el conocimiento, pero hay una respuesta que nosotros debemos de dar. Seguido de que el Señor está tratando con nuestras vidas, hay respuestas que nosotros tenemos que hacer. Pues vamos a enfocarnos en eso, en ese tipo de detallitos, ¿sí? Y bueno, yo quisiera orar. Ahora sí quisiera orar por este tiempo para que el Señor nos ayude y nos abra el entendimiento. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, nos abras nuestro entendimiento y que nos enseñes. Que tú, Señor, seas la persona a la cual nosotros escuchemos, a la cual nosotros prestemos atención. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de esta tarde para que podamos crecer, Señor, y el día de mañana ir y predicar el Evangelio donde quiera que tú nos quieras mandar, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. En Hechos 13:2, acompaña y vamos a leer ahí vamos a comenzar. En Hechos 13:2 vemos esta imposición de manos de parte de los apóstoles a las personas que estaban ahí reunidas sobre Pablo y sobre Bernabé. En el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual les he llamado. Iban a comenzar su primer viaje misionero. Y estas cosas que les estaban sucediendo ahí, pues llenan los aparadores o llenan los reflectores, ¿no? Las grandes cosas, los viajes misioneros de Pablo, las grandes cosas que ellos hicieron. Pero ¿qué pasó antes? Y eso es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó antes de que estas cosas sucedieran en la vida de ellos y en la vida de muchas otras personas que son grandes hombres de Dios? ¿Qué pasó antes de?
¿sí? Por otro lado, también quisiera preguntar, ¿cuántos quieren, los que están aquí, cuántos quieren ser apartados para la obra del ministerio? ¿Cuántos quisieran verdaderamente? Quisiera ver sus manos. ¿Cuántos quisieran verdaderamente ser apartados para la obra del ministerio? La mayoría. Yo creo que es un deseo que todos nosotros tenemos, ¿no? Es un deseo que todos nosotros buscamos, es un deseo que todos nosotros procuramos. Y así como el Espíritu Santo apartó a Pablo y apartó a Bernabé para la obra en ese primer viaje misionero que hicieron, de la misma manera nos va a apartar el Señor a ti y a mí para que vayamos a donde quiera, a donde Él quiera. De esa misma manera, mis hermanos, el Señor nos puede apartar a ti y a mí para ir y mandar el mensaje. Yo creo que muchas personas necesitan escuchar el mensaje, ¿no es así? Personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas más inmediatas, necesitan escuchar el mensaje de salvación. Hace muchos años, déjeme le cuento una historia. Hace muchos años, el Señor nos trajo aquí a los Estados Unidos, hace ya bastantes años. Nos apartó cuando teníamos, yo creo que 1 año de cristianos. Yo recuerdo que estando en Guadalajara, en medio del tiempo de la alabanza y de la oración, ahí en Casa de Oración Guadalajara, estábamos cantando una alabanza o una canción de adoración que se basa en Isaías 6, en donde Isaías tiene esta visión del Señor sentado en su trono y dice ahí que sus faldas llenaban el templo. Y que los querubines que estaban a su alrededor no cesaban de decirle santo, santo, santo. Y esta canción de adoración se basaba en eso y se basaba en el coro, más específicamente en Isaías 6:8. Déjeme leerle. Dice ahí, después de oír al Señor, después de haber tenido esta gran visión, dice, después oí una voz o la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta canción y esta canción de adoración repetía este coro continuamente, heme aquí que yo iré, Señor, y llevaré tu gloria a las naciones. Era un coro que se cantaba mucho. Ya es de los viejitos, ya tiene como 30 años de antigüedad o quizás hasta más. Y recuerdo que estábamos en medio, yo cantaba y yo lloraba y decía, Señor, heme aquí. Y yo verdaderamente le decía al Señor, heme aquí. Pero apenas tenía 1 año. Todavía no sabía ni el ABC. Pero yo le decía, Señor, estoy dispuesto. ¿Y qué cree? Pues bueno, estamos ahora en este país que no es mi patria, pero que aquí el Señor nos mandó. Después de tantos años, exponiendo la palabra del Señor, hablando las buenas nuevas de salvación. Seguramente el Señor escuchó mi petición en aquella ocasión y hasta ahorita lo puedo o lo podemos estar viendo, aunque este proceso comenzó desde hace mucho tiempo, pero apenas hace 2 años podemos ver ya de manera más concreta lo que el Señor tenía para nosotros. El Señor sigue preguntando, mis hermanos, hasta la fecha, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahorita nos hacían mención de las peticiones de oración por salvación. ¿Cuántas personas no necesitan este mensaje? ¿Cuántas personas cerca de usted necesitan este mensaje de salvación? Y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a entregar este mensaje de salvación a las personas que lo necesitan escuchar? El trabajo de evangelización no ha terminado, mis hermanos.
Queremos ver nuestras iglesias llenas, queremos ver que la gente sea tocada, queremos ver que la gente sea transformada, pero no nos atrevemos a hablar. No nos atrevemos a ir. No somos capaces de presentarle el evangelio a los que tenemos cerca. No somos capaces de vivir lo que predicamos en nuestra casa. ¿Quién irá? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a entregar este mensaje? Mis hermanos, hubo personas que estuvieron dispuestas para entregar ese mensaje a ti y a mí. ¿Cierto o no? Si no, no estuviéramos aquí. Hubo personas dispuestas a pagar un precio. Así como éramos, que no éramos muy sociables quizás, que no éramos, como dicen por ahí, moneditas de oro, pero aún así, todas estas personas estuvieron dispuestos a aguantar burlas, quejas, ¿qué tantas cosas no pudimos haber dicho nosotros? Estuvieron dispuestos a hablarnos y por ellos es que ahora estamos tú y yo aquí. Porque hubo uno que dijo, heme aquí, Señor, yo iré. Pero te van a criticar, no le haces, Señor. Pero se van a burlar, no le haces, Señor, aquí voy a estar. Pero te va a costar, no le importa. Pero vas a tener que cambiar muchas cosas en tu vida. Las cambio, Señor. Vas a tener que estudiar la Biblia. La estudio. ¿Cuántos están dispuestos entonces, mis hermanos, a llevar este mensaje? ¿Cómo éramos antes? No éramos personas buenas, o quizás éramos muy malos, teníamos defectos, teníamos mal carácter, mal lenguaje, malos sentimientos, quizás hasta malas intenciones en el corazón. Nuestro proceder no era bueno, y aún así hubo personas dispuestas a predicar. Hoy nos toca a nosotros, mis hermanos. Estamos aquí sentados no no somos un número más en la congregación. Estamos aquí sentados porque necesitamos entender que hay personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Necesitamos entender esto y metérnoslo bien en la cabeza. Si no se trata de irnos solos y disfrutar solitos tú y yo, el goce que es estar en una relación con Dios, lo satisfactorio que es vivir una vida diferente. No, estamos para contagiar a los demás, para multiplicarnos. Entonces, mis hermanos, el Señor sigue preguntando, hasta el día de hoy sigue preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuántos están dispuestos a ir? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Porque se oye muy bonito, como les decía al principio, el aparador o el anuncio, el ministerio, tal o cual ministerio, o va a ser enviado a tal o cual lugar. Pablo va a iniciar su primer viaje misionero, suena muy bien, pero ¿qué hubo antes? ¿Qué se nos requiere a ti y a mí para pagar? ¿Cuántos de nosotros entonces estamos preparados o estamos dispuestos a ser apartados para la obra del ministerio como ellos lo fueron? Qué bueno que todos tengamos ese deseo. Es bueno tener ese deseo de ser apartados y de que el Señor nos use para ir a los que necesitan, a ir con los que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Qué bueno que tú y yo deseemos ser usados por Dios para la predicación del Evangelio. Esa es nuestra tarea. Ese debe de ser nuestro deber. Predicar, anunciar a aquel que nos salvó a ti y a mí.
En Marcos, acompáñenme ahí a Marcos 16, por favor. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todos. A toda criatura. Esta expresión nos incluye a todos nosotros, mis hermanos. A cada uno. Cuando dice aquí a toda criatura, a lo mejor en nuestra mente, que no es la mente de Dios, quizás nada más entendamos que a toda criatura son a nuestros familiares, son a nuestros hijos, son a las personas que tenemos ahí cerca. A toda criatura se limita a los que están cerca de nosotros. Y está bien que primeramente tú y yo vayamos a los que están cerca, a los que están cerca de nosotros. Y es más, yo creo que deberíamos de ir primeramente con los que están cerca, porque esto nos va a implicar que tenemos que solucionar todos los problemas que tenemos con los que están cerca. Sí, porque ¿cómo le vamos a predicar a aquella persona con la cual estoy peleado o no me hablo? Porque es incongruente, mis hermanos, que deseemos, por un lado, ser apartados por Dios para la obra del ministerio y por otro lado, que tengamos enemistades con las personas que están a nuestro alrededor. No charcha la cosa. No es congruente que estemos deseando ser servidores de Dios y por otro lado estar peleados con los demás. Necesitamos ser congruentes con lo que decimos. Necesitamos ser congruentes con lo que pensamos y con lo que deseamos. Si queremos ser usados por Dios, pues qué bueno que querramos ser usados por Dios. Pero entonces, para que nosotros podamos ser usados por Dios, necesitamos corregir nuestra vida. ¿Cierto? Si tú y yo queremos causar impacto en la vida de los que están a nuestro alrededor, nuestra vida necesita ser diferente. Y ahí comienzan esos pequeños cambios en los cuales yo me estoy refiriendo. Cosas tan pequeñas como ir a pedir perdón. ¿Por qué estos grandes hombres de Dios, que no eran perfectos, como ninguno aquí es perfecto, porque ellos fueron usados grandemente por Dios? Porque, bueno, atendían lo que tenían que hacer. Cuando caminaban, se encontraban con situaciones en la vida y las iban resolviendo. Entonces, si queremos ser usados por Dios, magnífico. Necesitamos corregir nuestras vidas. Sencillo, ¿se fija? Cosas pequeñitas, cosas sencillas. Queremos ir por el mundo y predicar el evangelio y ser usados por Dios. Pero hay pleito con el esposo. Pero hay pleito con la esposa. En primera instancia tenemos que resolver esas situaciones. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo está tu vida matrimonial? Entiendo que en muchas ocasiones nuestro esposo, nuestra esposa no es cristiano, pero dentro de eso también la Biblia nos marca un tipo de conducta que tenemos que tener hacia los que son inconversos. Porque la Biblia dice que por nuestro testimonio vamos a ganar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Entonces sí hay cambios, sí hay una forma de ser y sí hay un tipo de comportamiento el que nosotros debemos de tener para que el Señor nos use. Sí, entonces vuelvo al mismo punto, necesitamos ser congruentes con lo que decimos. Necesitamos ser congruentes. Si quiero servir a Dios, pues arregla tus problemas. Arregla todo lo que tienes pendiente. Quizá de un cierto modo, todos esos problemas no se van a arreglar de manera inmediata. Hay unos que sí, hay unos que con solo el hecho de decir, ¿sabes qué? Perdóname.
me equivoqué, perdóname, se arregla y hay una reconciliación. Hay ocasiones que ese perdón va a tardar más tiempo porque, bueno, así como han pasado años de pleito y de resentimiento, pues va a tardar la cosa en sanar. La herida ha sido muy grande y muy profunda. No van a ser las consecuencias que tú esperas o que nosotros esperamos cuando pedimos perdón. En ocasiones no son de manera inmediata, tardan tiempo. Y en muchas ocasiones necesitamos esforzarnos más y una y otra vez y una y otra vez. Y no se trata de humillarse, se trata de ser genuino y de ser congruente con lo que ahora queremos hacer, con la nueva vida que queremos tener. Quizá no se va a arreglar, repito, de inmediato, pero se va a arreglar. Si sigues sembrando manzanas, vas a cosechar manzanas, síguele. Sigue sembrando lo bueno. Sigue esforzándote por hacer lo bueno y el día de mañana las cosas van a caer en su propio lugar. Pero necesitamos comenzar a arreglar nuestros asuntos para ser usados por Dios. Ahí comienza todo. Pequeñas cosas, pequeños cambios. El que gritaba ya no grite. El que peleaba ya no pelee. El que sacaba la lengua ya no la saque. Cosas pequeñas, mis hermanos. Si antes no tolerabas que te hablaran y que te dijeran, no, eso no está bien, pues ahora cambia tu forma de pensar para que las cosas se vayan arreglando. Así que, como dice la Biblia, para conectarla a algunos otros versículos, así que si tú no te hablas con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o con tus padres o con tus amigos o con quien quiera que no te hables, arréglalo, arréglalo. No se puede servir a Dios si no se arreglan estas cosas primeramente. Es incongruente que tengamos la Biblia en nuestros aparatos electrónicos a todo volumen. Es incongruente que la estemos escuchando, pero que en la misma casa donde se está escuchando no nos hablemos. ¿Qué pasa ahí? Si hay algún miembro de la familia al cual tú le hayas hecho algo y sabes que la regaste, pues arréglalo. Ve y pide perdón. Arregla la situación. No importa lo que te haya hecho o lo que tú hayas hecho, pide perdón o perdona. Arregla la situación. Pequeños cambios para que el Señor en su momento nos pueda apartar para la obra del ministerio. Si hay algún hermano en la congregación con el cual estés molesto por cualquier situación, por cualquier problema, arréglalo. Sencillo, ve y habla, abre tu corazón, muéstrate humilde y arregla la situación con cualquiera que sea. Y repito, el problema que sea. Dejemos ya esa práctica tan común dentro de las iglesias que es hablar en los unos de los otros. Cuando tenemos problemas, no vayas, o cuando tengas un problema, no vayas con los demás a quejarte de uno o de otro, o a hablar de uno o de otro. Ve directamente y arréglalo tú. Eso es lo que dice la Biblia. No busques intermediarios. Lo que tienes que hacer es ir los dos juntos y arreglar el problema. Y no hay ningún problema que no se pueda arreglar si no hay con humildad en el corazón. Cuando no hay humildad, salen chispas. Pero cuando hay humildad en el corazón de reconocer nuestros errores, todos los problemas se pueden arreglar. Cosas simples, pequeñitas, que suceden antes de que el Señor nos aparte
o que deben de suceder antes de que el Señor nos aparte para la obra del ministerio. Entonces, repito, seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Si tú quieres que Dios te use, arregla tus pendientes, mis hermanos. Fíjense, la otra vez platicaba con alguien y hablando precisamente de este problema, de que cómo a veces hay situaciones dentro del hogar o entre el grupo de amigos en donde una persona no se habla con la otra. Y yo le decía, fíjate, a veces hasta dejando la Biblia de un lado y siendo adultos, maduros, congruentes con nuestra madurez, hasta por esa razón necesitamos arreglar nuestras diferencias. Ya no somos niños. Ya no somos niños que se sacaban la lengua y que decían lero, lero. Ya necesitamos madurar. Si quieres ver tu vida florecer, si quieres ver que el ministerio al cual tú entres, Dios te use grandemente, si quieres ver que las cosas a tu alrededor sean diferentes, pues bueno, vamos a hacer lo que debemos de hacer. Por un lado, lo que dice la Biblia, pero por otro lado, bueno, como adultos vamos tratando las situaciones, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice, que leíamos ahorita en Marcos 16, dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En nuestra mente decía que toda criatura, quizá podamos pensar en las personas que están cerca, pero en la mente de Dios, toda criatura es todo el mundo, mis hermanos. Todas las personas, hasta los que no han nacido, están dentro de este paquete, a toda criatura. En la mente del Señor incluye a hombres, incluye a mujeres, incluye jóvenes, incluye a niños. En la mente de Dios incluye todas las razas. En la mente del Señor incluye a todas las culturas, todas las lenguas. Personas que no son tan malas, pero personas que también son muy malas. Las no tan malas, pues dices, bueno, son medios chismosillos, medios así, tienen sus problemitas. Pero hay personas que dices, son muy, muy malas, son muy peligrosas. Delincuentes, asesinos, secuestradores, violadores. Personas que tú dices, no, ni me acerco. Bueno, en la mente de Dios, mis hermanos, toda criatura incluye a estas personas que necesitan salvación, que necesitan escuchar del Señor. Qué tremendo. Personas a las cuales quizás tú y yo no nos acercaríamos por miedo o porque damos por hecho que son tan malos que ya no van a escuchar. Damos por sentado que no, a ellos no los escogió Dios. Son tan malos que yo creo que ya tienen su conciencia cauterizada. Bueno, de cierta manera sí, para que cometieran todas las cosas que hacen. Pero el Señor incluye a todas estas personas y todos, dice Él, son hijos míos y yo los quiero rescatar. Al que escuche, al que quiera. Toda criatura se refiere a todos los que necesitan escuchar el mensaje de salvación, incluyendo a todas estas personas. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, mis hermanos, tú predica la palabra. Nuestro trabajo es hablar. Nuestro trabajo es ir y llevar el mensaje de salvación a las personas que que Dios ponga a nuestro alrededor. Esa es la encomienda que el Señor nos dejó a ti y a mí. Predicar el evangelio a toda criatura, en todos lados, en todas las naciones, en toda lengua. Predicarles la palabra y dejar que el Señor haga la obra de convencimiento y la obra de transformación en los corazones de cada uno de ellos.
¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Una y otra vez. Hay personas que no van a entender a la primera. Hay personas que no van a entender a la segunda ni a la tercera, pero llegarán a entender. A nosotros, bueno, yo hablo por mí. Yo era muy necio, muy terco. Diría a mi esposa, más o menos. Pero a mí me costaba trabajo. A veces yo tenía que repetirme las cosas 2 o 3 veces. Entonces, las veces que sea necesario, mis hermanos, tengamos el ánimo, tengamos la disposición de ir y predicar el evangelio. El ser apartados por Dios, o si nosotros queremos ser apartados por Dios, nos va a traer retos, nos va a traer situaciones difíciles, va a provocar cosas en nosotros en donde vamos a necesitar dar respuestas, en donde vamos a necesitar hacer cambios profundos si nosotros queremos ser apartados por el Espíritu de Dios. Pero lo bueno de todo esto es que cuando tú y yo somos apartados, el Señor nos capacita. ¿Cuántos creen esto? El Señor nos capacita. ¿De qué manera el Señor nos va a ir capacitando? Pues bueno, irá mostrando en nuestro diario vivir las cosas que tenemos que ir cambiando. En mi caso, pasaron 30 años para que comenzara esta obra. En el caso de nosotros, de mi esposa y mío. 30 años de estar siendo tratados por el Señor en diferentes áreas. Este trato, yo creo que empezó como a los 3 años de cristianos, porque a los 3 años comenzamos a servir en jóvenes ahí en Guadalajara. Y ahí comenzamos a ver lo que era el servicio y que teníamos que cambiar y que teníamos que memorizar y que teníamos que aprender y que teníamos que discernir, teníamos que orar y pasar tiempo con el Señor. Cambios. Todos estos años nos ha tratado el Señor con muchas cosas y ha habido dificultades, ha habido escasez, ha habido problemas, situaciones complicadas, difíciles, pero también ha habido muchas recompensas. También hemos podido ver la mano de Dios en medio de todo lo que ha sucedido en nosotros, en nuestras vidas. Todas esas cosas que a nosotros nos dolían tanto y que fueron lágrimas en nuestra vida y en nuestro corazón, todas esas cosas sin excepción, Dios las usó para capacitarnos para la obra del ministerio. Cada una, mis hermanos. No se escapa una. El Señor tiene esa habilidad de que sea muy sencillo o muy dolorosa la situación que estemos pasando. El Señor la usa para transformar nuestras vidas. Y ahora podemos ver lo que Dios estaba haciendo. En muchas ocasiones podíamos verlo de manera inmediata. El Señor trataba un asunto con nosotros e inmediatamente veíamos la respuesta y lo que teníamos que hacer o por qué pasamos esa situación. Pero hoy en la actualidad hay cosas que todavía nos siguen sorprendiendo porque decimos, esto entonces nos está pasando porque necesitábamos, o aquello nos pasó porque necesitábamos, lo íbamos a necesitar para este tiempo, a estos años, para lo que Dios nos ha puesto enfrente de nosotros ahora con la responsabilidad que nos delegó. Por eso lo vivimos, por eso lo pasamos y seguimos viendo situaciones que nosotros quizás no le veíamos mucho propósito, pero hoy podemos darnos cuenta que sí, que aunque eran errores de nosotros, aunque eran esas situaciones por culpa de nosotros, aún así vemos la mano de Dios manifestándose hasta hoy día. Seguimos viendo lo que el Señor hace y mis hermanos, no estamos solos. En todo este proceso de santificación y todo este proceso en el cual tú y yo entramos antes de que el Señor nos aparte para la obra del ministerio, déjame decirte que no estamos solos. En todo tiempo está el Señor con nosotros, por muy fea que sea la situación. En todo tiempo va a estar ahí. No sé si se ha dado cuenta o si lo ha podido discernir, pero
Yo creo que sí, pero ha visto cómo el Espíritu Santo, o en estos estudios que hemos tenido del Espíritu Santo, nos hemos dado cuenta que en todos los procesos en los cuales hemos tocado, el Señor está ahí, en cada uno, en todos ellos. No hay uno solo que no, en el cual el Señor no esté. Por las dificultades a veces de la vida, sentimos en muchas ocasiones que nosotros estamos solos peleando la batalla, pero no es así. Si sentimos que estamos solos, pues bueno, son cosas personales que necesitamos nosotros arreglar con el Señor, pero el Señor sigue ahí. Pensamos que estamos tú y yo solos lidiando con las batallas, lidiando con las circunstancias, lidiando con las situaciones difíciles, pero déjame decirte, mi hermano, que no es así. Nos hemos podido dar cuenta que el Señor tiene todas las cosas controladas desde antes de la fundación del mundo, para ti y para mí. Nunca hemos estado solos. Desde el vientre de nuestra madre, desde que fuimos concebidos, el Señor ha estado con nosotros, mis hermanos, y estará hasta el final. A veces pensamos que solo nosotros tenemos que lidiar con el pecado, tenemos que lidiar con los problemas o con el perdón o con las dificultades de la vida diaria, pero no es así. Creemos que tú y yo, a veces así te sientes o así nos sentimos. Creemos que solitos estamos peleando la batalla contra el mundo y no. Muchas ocasiones buscamos esos cambios en nuestras propias fuerzas, pero no funciona de esa manera. Cuando luchamos tú y yo, o peleamos la batalla tú y yo solitos, pues bueno, las cosas no suceden. La Biblia nos habla y nos dice que en Dios todo es posible. Y nos dice que Él pelea con nosotros, que Él está a nuestro lado peleando la batalla. A través de la predicación que hemos estado tocando en los diferentes temas, nos hemos dado cuenta precisamente de esto, mis hermanos, que siempre está el Señor caminando a nuestro lado. Antes de que nosotros siquiera lo podamos percibir, el Señor nos está sosteniendo con su mano. ¿Cómo es que está el Señor con nosotros en todo tiempo? Bueno, leímos que a través de su Espíritu Santo en Juan 14:16, un versículo que ya leímos, que lo quiero volver a repetir, dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Son palabras del Señor Jesús. Daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí o no dice así su Biblia? Estaré con vosotros para siempre. Eso quiere decir que no nos va a dejar. Que si te portas mal, no te va a dejar. Que si te portas bien, también ahí va a estar. Que si tú crees que ya te abandonó, no te abandonó, ahí sigue. Él nos dejará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Y nos estará ayudando en todas las situaciones difíciles que tengamos en nuestra vida, todo lo que tengamos que enfrentar. Ninguna de las cosas que estés viviendo las estás enfrentando solo o sola. Así creas o sientas que así está sucediendo. La Biblia dice lo contrario. Señor Jesús nos dejó otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde Pablo y Bernabé comienzan su viaje misionero, leemos, acompáñame ahí a Hechos 13:1. Vemos este anuncio espectacular, pudiéramos decirlo ahí. En su Biblia dice: Bernabé y Saulo comienzan su viaje misionero. Ese es el título que tiene ahí. Es un anuncio grande. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice ahí: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Comienza esta travesía del apóstol Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero. Y como digo, se oye muy padre, espectacular el anuncio el cual está dando, y cómo impusieron las manos y ellos van a predicar el evangelio a todos los lugares en los cuales estuvieron. Viaje de meses predicando, que iban dando de lugar en lugar, meses caminando y pasando muchas situaciones, y estaban predicando el evangelio. Pero como les decía al principio, ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegaron a este punto Pablo y Bernabé? Todo lo que pasaron o cómo llegaron a esta situación no lo pasaron solos, como así tú y yo no estamos solos. También ellos fueron llevados de la mano del Señor, guiados por el Espíritu de Dios. Como Pablo, y es una pregunta que también quisiera hacerles y que pusiéramos a pensar, que a veces pensamos: ¿cómo a mí el Señor me va a usar? Bueno, yo te puedo decir, ¿cómo a Pablo, un hombre cruel, un hombre asesino, un hombre perseguidor de la iglesia, ahora estaba predicando a Jesús, al cual estaba persiguiendo? A veces nosotros decimos: no, es que yo soy tan malo que no voy a poder predicar el evangelio. O soy tan malo que a mí la palabra a lo mejor no me va a transformar. Bueno, estamos viendo aquí a un hombre perseguidor de la iglesia que prácticamente era un asesino, que ahora estaba siendo usado por el Señor. En Hechos 9, la Biblia nos narra la conversión de Pablo. En el versículo 1, en Hechos 9:1, acompáñenme ahí por favor, porque quisiera que lo leyera esta pequeña partecita conmigo. Dice Saulo, el versículo 1, Saulo respirando, fíjese la expresión, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es una expresión ahí de que era un sentimiento muy feo, un sentimiento de asesinato, un sentimiento de una persona que estaba dispuesta a todo para atrapar a aquellas personas que él pensaba o que él percibía como enemigos enemigos de lo que él creía. Fue enviado por los dirigentes de la sinagoga, con todas las cartas, con todos los permisos para agarrar a los cristianos y hacer lo que quisieran con ellos. Pablo estaba dispuesto a destruir todo lo que veía él como amenaza para su fe. Estaba dispuesto a matar si era necesario. Y quizás algunos de nosotros nos podamos identificar, quizás no matando, pero sí como éramos antes, que quizás nos burlábamos y que quizás hacíamos muchas cosas de esta índole, ¿no? Persiguiendo nosotros mismos a los cristianos. Y ahora estamos del otro lado, predicando el evangelio. Bueno, ¿qué pasó entonces con Pablo en el capítulo 9 o entre el capítulo 9 y el 13? ¿Qué sucedió ahí? Y solamente voy a mencionarles cosas bien pequeñitas. Conocemos en la historia que viene ahí narrada en el capítulo 9, conocemos cómo Pablo, al Señor lo tumbó del caballo, lo tumbó prácticamente desde arriba hasta el suelo.
Y repito, Pablo iba tras los cristianos, iba tras ellos y los quería hacer pedazos. Pero lo tumbó el caballo. El Señor intervino ahí. Y qué bueno, mi hermano, que el Señor intervenga en nuestras vidas. A veces somos capaces de tantas locuras y de tantas cosas que pasan por nuestra mente. Somos capaces de ofender al Señor en gran manera. Y qué bueno que el Señor nos tumbe del caballo. Qué bueno que el Señor frene nuestra locura con las situaciones que pasan en nuestra vida diaria. Yo no sé cómo o qué puedas tú identificar como esto, un acontecimiento que te marque a tal punto que digas, tengo que hacer un cambio. Yo tengo presente que el Señor me apartó o me tumbó del caballo cuando nació mi primer hija. Eso yo lo tengo presente. Yo ya estaba dispuesto a ir y hacer y deshacer al mundo y estaba dispuesto a cualquier cosa. No conocíamos del Señor. Sí, pero este impacto del nacimiento de mi hija me hizo regresar en mi entendimiento y comenzar a hacer cambios. Comenzamos a ir a la iglesia también cuando mi hija nació. Ya ella nació en el Evangelio, pero todo, o sea, yo recuerdo eso como un impacto fuerte en donde el Señor me paró en seco y me libró de muchas cosas que quizás yo pude haber hecho. Entonces, no sé si tú recuerdes o qué pasó en tu vida cuando el Señor te tumbó. Nosotros, no éramos cristianos, o no era cristiano, pero aún así el Señor tomó control. Pablo no era cristiano, no era creyente cuando tomó control de él. Iba con otras intenciones, al igual que las mías, otras intenciones fuera del Evangelio. Pero sin embargo el Señor intervino, gracias a Dios que me tumbó. Por eso nos pregunto, no sé si tú recuerdas este acontecimiento. Un acontecimiento así marca un antes y un después en tu vida. Y si el Señor no te ha tumbado del caballo, prepárate, porque te va a tumbar. Y va a haber cambios y vas a tener que entender. A veces nosotros así somos, entendemos a la mala. Gracias a Dios que el Señor intervino. El problema, mis hermanos, es que a veces muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles y aún así no entendemos. Seguimos nuestra vida como si nada pasara. El Señor hablando y hablando de muchas maneras, por muchas personas, y nosotros seguimos tercos en nuestra vida diaria. ¿Qué hizo Pablo o qué marcó a Pablo? En Hechos 9:3, vamos a seguir leyendo. Dice ahí, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Recuerden que Pablo iba en camino, en caballo, hacia Damasco, hacia apresar cristianos, costara lo que costara. Iba en este camino. Y dice aquí que un resplandor de luz cayó sobre de él. Dice ahí, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es pelear contra mí. Dura cosa te es ponerte en mi contra, Pablo. El Señor frenó la locura de Pablo a lo que estaba dispuesto a hacer en esos momentos. Así como a ti, así como a mí en mi tiempo, frenó mi locura. Dice el 6, y temblando y temeroso le dijo, lea conmigo mi hermano, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta que hizo cambios fuertes en la vida del apóstol Pablo. Señor, ¿qué hago? Señor,
Dime, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir? ¿Cuál fue la primera reacción de Pablo? Pregunto. ¿Cuál fue la primera señal de cambio? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cambios chiquitos, mis hermanos. Cosas pequeñas. ¿Qué hago? Cuando el Señor te tumba del caballo y llama tu atención, ¿por qué me pasa a mí? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Si tengo tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué me pasa? Yo sí leo, yo sí escucho, yo sí hago esto, yo sí tengo una relación con Dios. ¿Por qué me pasan estas situaciones? ¿Cuál es la retórica que utilizamos cuando hablamos entre nosotros? Pura queja, pura queja, pura queja y pura queja. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Significa, ya no voy a hacer lo que yo quiero. Él tenía una comisión de ir y atrapar a cristianos. Entonces ya no lo tengo que hacer. Ya no lo voy a hacer. Ahora tú, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando el Señor te hable, no preguntes por qué. No te quejes. No te pongas a pelear con Él. Simple y sencillamente dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal y cual lo hizo Pablo. ¿Qué tengo que cambiar? Inmediatamente van a venir las instrucciones, mis hermanos. No se va a quedar el Señor callado, inmediatamente te va a decir. La instrucción para Pablo fue, y le dijo el Señor de manera inmediata, le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Y lo he repetido muchas veces. Obedecer. Escuchar y obedecer lo que tenemos que hacer. Como les digo, Pablo tenía muchas instrucciones, tenía muchos planes. Él estaba listo para ir a atrapar cristianos, pero en esta ocasión le dijo el Señor, ve, métete a la ciudad y espera lo que vas a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Obedeció. ¿Cuántos peros le ponemos al Señor cuando el Señor nos da una instrucción para que cambiemos? ¿Cuántas veces nos quejamos antes de hacer un cambio en nuestra vida? ¿O cuántos años pasan hasta que nosotros decimos, ok, ya lo voy a hacer? Más que nada por las consecuencias que por convicción personal. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, tienes que cambiar? Cuando más de uno te ha dicho, estás haciendo esto, necesitas un cambio. Son dos reacciones que podemos tener. Una es, ok, tienes razón. O voy a analizar lo que me estás diciendo. No lo había visto desde ese punto de vista. Si ya van más de 2 o 3 personas que nos dicen lo mismo, algo está pasando. Podemos decir, voy a poner atención en mi actitud y voy a corregir. O de plano, verlo y decir, sabes que tienes razón, lo voy a corregir. O podemos también por el otro lado decir, a mí nadie me va a decir cómo tengo yo que hacer las cosas. Yo sé cómo las voy a hacer, cómo las tengo que hacer. A mí nadie va a venir a corregirme. Dos actitudes de las cuales podemos tener cuando el Señor nos habla. A veces vemos a la persona, pero no vemos que el Señor está tratando con nuestra vida. ¿Qué hizo Pablo? Para ser apartado en el futuro para la obra del ministerio, aprender a escuchar y hacer cambios en su vida. Vamos a seguir leyendo, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escucharon, pero no vieron ningún resplandor, no vieron nada, simplemente escucharon la voz. No vieron lo que Pablo vio o lo que él sintió. Entonces dice ahí el 8, Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie,
Así que llevándolo por la mano, ¿qué hizo? Lo metieron a Damasco, lo metieron a la ciudad, en donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Cuál fue la instrucción? Que se metiera a la ciudad y que esperara. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Se fue a la ciudad y esperó instrucciones. Hasta que Dios diga, no te adelantes, no opines, no pienses que tú tienes la mejor manera, o no pienses que tú, como sabes y conoces, ya lo vas a hacer de esa manera. Espera instrucciones, espera la guía del Espíritu, espera que el Señor te diga. Por eso digo, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a obedecer. Y cuando recibamos la instrucción, mis hermanos, obedece. Sigue el consejo, si no, ¿para qué preguntas si no quieres seguir consejo? Sigue el consejo. Esto fue lo primero que ocurrió en la vida de Pablo, antes de ser apartado por Dios. Cosas tan pequeñitas que muchas veces se nos pasan desapercibidas. Aprender a escuchar y obedecer instrucciones. El que manda es Dios, no nosotros. El que tiene o el que sabe cómo tenemos que actuar es el Señor, no nosotros. ¿Quieres entonces que el Señor te aparte para la obra del ministerio? Repito, como decía al principio, haz los cambios necesarios. Reconcíliate con quien tengas que reconciliarte. Arregla los problemas que tengas que arreglar. Escucha y obedece. Esto fue lo que Pablo hizo antes de que fuera enviado a su primer viaje misionero. ¿Qué hizo Bernabé? Ya vamos a analizarlo rápidamente para terminar. Bernabé no tiene un dato exacto de cómo fue su conversión, pero sí se conoce de los cambios que él hizo y de cómo vivía su vida cristiana. Ahora, es arreglar, hacer los cambios necesarios, aprender a escuchar, obedecer y vivir. Y vivir lo que conoces. Poner por obra las cosas que ya conoces, las que ya existen en tu corazón. Bernabé era de aquellos primeros cristianos, de los cuales dice la palabra en el libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común. Era de ese tipo de cristianos. Dice de Bernabé que era un levita natural de Chipre, que su nombre real era José, y que después dice ahí que fue cambiado por Bernabé, y los discípulos le pusieron de esta manera porque era lo que sobresalía de su carácter. Era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu de Dios, que destacaba entre muchas cosas su generosidad y cómo él animaba y vivía alentando a los cristianos que estaban a su alrededor para que siguieran al Señor con una fe genuina. Encontramos estas cualidades en la vida de Bernabé que le sirvieron en gran manera en su trabajo ministerial a la postre cuando fue enviado con Pablo. En Hechos 4:32 habla precisamente de los primeros cristianos y decía que todas las cosas lo tenían en común y que había entre ellos amistad, amor, fraternidad, estaban ligados los corazones. Dice en Hechos 4:32 que todas las cosas estaban en común, así está el título, todas las cosas en común. Dice el 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estas son cualidades que deben de florecer en tu vida y en mi vida. Son cualidades que deben de formar parte de nuestro carácter. Un corazón y un alma,
Dice aquí el versículo. ¿Qué implica ser de un corazón y de un alma? Pues bueno, en que no había divisiones entre ellos. ¿Eran perfectos? No, no eran perfectos. Pero antes de ir y hablar de los demás, iban directamente y arreglaban sus diferencias para que no hubiera divisiones. Esto implica tener un solo corazón y tener una sola alma. Que no había enemistades. Todos los problemas, repito, los arreglaban. Había amor fraternal entre ellos, practicaban el amor entre ellos. Estaban ligados los sentimientos. Además de todo esto, una de las cosas que también los caracterizaba a los cristianos de aquel entonces, dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, que todas las cosas eran para todos. Una iglesia, diríamos, casi perfecta. Sí, aunque no hay iglesias perfectas. Una iglesia a la cual nosotros aspiramos parecernos, o lo más que nos podamos acercar a la iglesia primitiva. Una iglesia con muchas cualidades, pero que igual, repito, estaba lejos de ser perfecta. Que por cierto, como anuncio, les recomiendo la predicación del pastor Chuy de hoy en la mañana, que está hablando precisamente de este tema. Se las recomiendo. Cerramos comercial. Sigamos leyendo ahí en Hechos 4:33. Dice ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Suplían todas las necesidades. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Este era lo que gobernaba en la iglesia de ese tiempo. Y Bernabé pertenecía precisamente a eso. Mire lo que dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que eran cualidades que él tenía, dice, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta era la persona que practicaba lo que escuchaba, que tenía las cosas en común, que había sido tratado por el Señor, que seguramente recibió el Espíritu de Dios cuando estaba Pedro predicando, que estaba con los demás apóstoles, al cual le fue otorgado mayores responsabilidades dentro del ministerio, al punto que se fue con Pablo a predicar de la palabra. Mis hermanos, cosas pequeñas, cosas sencillas nos separan de tener una comunión sólida con el Señor. Nos separan de ser apartados para el ministerio. Nos separan, cosas pequeñas nos separan de que el Señor nos use grandemente en el lugar en donde estamos. Entonces, hay que comenzar con cosas, repito, chiquitas, cambios pequeños, cambios en tu forma de hablar, cambios en tu forma de ser, cambios en tu forma de pensar. Aprender a escuchar, aprender a obedecer, practicar lo que conoces aunque te cueste trabajo. Cada uno de los grandes hombres de la fe comenzaron por algo. Daniel, antes de que todas las cosas tan grandes fueran depositadas en Daniel, lo primero que hizo él cuando fueron presos y fueron trasladados a Babilonia, lo primero que hizo fue no contaminarme con la comida del rey. Propuse en mi corazón no contaminarme. Cosas pequeñitas. José el soñador, antes de que
fuera la razón por la cual el Señor lo usara para alimentar a todo el pueblo de Israel, antes de que fuera el segundo de Faraón, antes de todo eso, él también dijo, yo no voy a ofender a mi Dios con esta mujer. Cosas pequeñas, convicciones grandes que a la postre fueron usadas y fueron pieza importante en el trato que Dios tiene con todos nosotros, mis hermanos. Entonces, todas aquellas cosas pequeñitas en las cuales estemos pasando tú y yo, vamos a atenderlas bien y vamos a atenderlas de frente. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú tienes toda nuestra vida en control. Tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos conoces a cada uno y sabes lo que tienes que hacer con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque frenas nuestra locura, Señor. Gracias porque nos apartas. Gracias porque nos transformas, Señor. Nos capacitas. Gracias porque recibimos instrucciones tuyas para hacer los cambios necesarios. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer esos cambios, Señor. Ayúdanos a escuchar. Ayúdanos a aprender a escuchar, Señor. A preguntar lo correcto. Como Pablo cuando fue confrontado por el Señor, que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuáles son los cambios que necesito hacer en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que te disgustan, que te desagradan, Señor? Muéstramelas. Muéstrame todos esos cambios que tú quieres que yo tenga, Señor. A través de la predicación, a través de la alabanza, a través de un hermano, de una hermana que se acerque y me diga y me confronte con la palabra. Señor, dime qué quieres que yo haga. Enséñame a seguir las instrucciones, Señor. Una vez que reciba la instrucción, dame la fuerza y el valor de hacer a un lado mi orgullo, mi necedad y obedecer, Señor. Te queremos obedecer. Queremos obedecer, Señor, tus leyes, tus mandamientos. Queremos obedecer lo que tú tienes que hacer con nosotros, Señor. Ayúdanos. Para que el día de mañana, Señor, tu Espíritu nos selle. Para que el día de mañana tu Espíritu nos conforte. Nos dé convicción de pecado, Señor, para que tu Espíritu nos aparte para la obra del ministerio, Señor. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues, cosas pequeñitas para hacer cambios grandes en nuestra vida. La parábola de los talentos habla de personas que se les fueron otorgadas los talentos, que muchos talentos de los cuales tú y yo tenemos. Han sido otorgados talentos para ti y para mí. A todas aquellas personas que hicieron lo correcto, el Señor les dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si queremos escuchar esas palabras, el día de mañana en nuestra vida, mis hermanos, entonces hagamos cambios, pequeñitos, pequeños pero importantes, pequeños pero efectivos, pequeños pero duraderos, para que el día de mañana nuestra vida sea diferente. Que Dios le bendiga, mi hermano, y nos vemos aquí el próximo martes. Nos vemos entonces. Que Dios le bendiga. Adiós.